Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hello. Comiendo helado. Bueno, sopa de helado. Sí, un helado de... No importa. No importa. Pero se derritió. Sí, señores. Y bueno, este episodio lo queríamos grabar... No importa. Estamos aquí hoy. No hay que dar tanto detalle. No hay que dar tanto detalle. Exacto. Estamos aquí y hoy es viernes y hoy tenemos la lectura del mes. Club de libros. Ajá. Del Club de Libros, la cual fue una dinámica que Nicole se inventó y ella nos va a explicar a continuación en lo que yo me jalto este lado. Yo no me la inventé. Llegamos como a un mix porque en verdad no era esta la idea. Bueno, resumidamente... se nos ocurrió como poder comparar dos lecturas de autores diferentes que tuvieran cosas similares. Entonces, como que en esa dividimos los grupos en dos. Hicimos una dinámica en el Club de Libro pasado y pusimos a dos moderadoras que cada moderadora tenía que buscar un libro y como que hacer una dinámica y eso. El punto es que las dos moderadoras que elegimos, ellas comenzaron a buscar y la dinámica cambió un poco porque lo que encontramos fue, o lo que ellas encontraron, fue como que plagios de libros. Entonces, habían varias lecturas, de ahí elegimos dos, que son los libros de ahora. Carol se leyó uno y yo me leí otro. El mío fue el libro que plagiaron, o sea, Carol plagió mi libro. El equipo de Carol. El equipo de Carol, no. El equipo de... Claudia. Uh-huh. Eran Claudia y Fairuz. Ellas pertenecen al Club de Libros. Ellas son las moderadoras este mes. Exacto. No hemos tenido la reunión todavía. Pero la idea es como que hablar de estos libros y ellas tendrán sus dinámicas y como que compararlo. Entonces, Carol y yo vamos a hablar. Yo de mi libro, Carol del de ella. Ya sabemos que es el plagio porque hay un análisis comparativo. Se lo vamos a dejar aquí, abajo. Sí, se lo podemos dejar en el link. Donde literalmente el autor pega frases o situaciones similares de un libro y el otro. O bueno, el que hizo el análisis. Y nada, es básicamente eso. Sí, y yo creo que cuando Nicole propuso la dinámica, era algo más como que habla de autores que... Era algo positivo. Sí, era algo más positivo, como hablar, como por ejemplo, de que dos libros de autores que siempre han sido... similares, por ejemplo, de poema o de algo así, o dos novelas que traten como del mismo tema central, como que era algo así. Pero la cosa se tornó un poco más interesante, yo diría. Claro, porque al final estos son chismes literarios. Uh-huh. Y esto es un súper chisme, el que vamos a hablar hoy. Y también buscando, nosotros también ayudamos a buscar libros así. Señores, han pasado varias veces en la historia literaria, en español, por lo menos, que fue en lo que nos enfocamos, que autores importantes han plagiado, y lo pongo entre comillas, porque ninguna demanda se ha ganado de la que nos leímos, han plagiado autores más pequeños. Entonces, esa es como una similitud que yo vi entre los libros que vi en general, de que el autor grande es el que plagia, supuestamente, al autor pequeño. Entonces, eso se queda ahí. Uh-huh. El autor pequeño demanda al grande y al final las cosas se desvanecen, no pasan, no tienen argumento suficiente, bla, 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 bla. Pero como que eso me pareció interesante. Y eso fue lo que pasó con este libro, uh-huh, porque el autor mío fue un autor reconocido. Uh-huh. O sea, mucho más reconocido. Exacto, mucho más reconocido que el que Nicole se leyó. Sí, también, o sea, creo que es más fácil que un autor grande plagie un libro de un autor pequeño. Yo no quiero usar pequeño ni grande, pero bueno, más famoso que otro o más reconocido que otro. Porque evidentemente los autores que están en crecimiento no llegan a tantas personas. Entonces, quizá hay... Y esta es la historia de mi libro, que fue lo que le pasó a mi autor con su libro, que tiene una historia particular, que su libro no trascendió. O sea, él intentó publicar el libro y como era un tema social y político de la época,
vamos a hablar un poco de eso ahora, nadie lo quería publicar porque México es una historia es una historia que se desarrolla en México. Igual que la igual que la de Carol. Y como que en ese momento las personas no hablaban. O sea, el tema de la libertad de expresión estaba muy reprimido. Entonces nadie quería hablar del tema que él estaba hablando en ese momento, que eran los sindicatos, porque eso allá era como porque no sé si es todavía la verdad, como otro gobierno. Entonces, hablar de eso te podían hasta matar. Entonces nadie quiso publicar su obra. Él la publicó y al final tuvo que regalar los ejemplares. Sí, pero yo leí de ese libro que el libro ganó un premio. Lo nominaron a un premio. Lo tengo aquí, lo podemos buscar ahora. No sé si es ese. Y hicieron las votaciones y después tuvieron que cancelarlas. Y como que eso se quedó en el aire. Sí, exacto. Pero era un premio importante. Era un premio Planeta. Ajá, creo que era sí. un premio Planeta. Entonces, al final, como que no se entregaron los premios, no pasó nada. Y él entonces regaló esos libros. Uh-huh. Entonces, eso pasó en el 1985, uh-huh, cuando él publicó su libro. Y el mío fue 9 años después, en el 1994, que mi autor publica este libro. Entonces, ahí, ¿verdad? Hay un tiempo prudente para plagiar. No estamos acusando a nadie porque no sabemos. No, ni promoviéndolo tampoco. O no, sea, nada que ver. Pero ese es el chisme. Ajá, exacto. Entonces vamos a hablar de las historias ahora. Ajá, entonces, bueno, podemos hablar de los autores. Ah, sí. El mío es un autor mexicano-estadounidense. Él realmente, antes de convertirse a escritor, era revolucionario, por decirlo así. Él trató de defender, y por eso la historia del libro, toda la corrupción y la mafia que había en los sindicatos. O sea, él era como un asesor de los liberales o las personas revolucionarias que estaban en esa época estaban tratando de acabar con la corrupción y la mafia de los sindicatos. Entonces, luego de eso, él se dio cuenta de que él podía ser más útil de lo que él estaba haciendo ahí y decidió escribir el libro. O sea, bueno, pasó un terremoto y después un terremoto en México que fue muy catastrófico y él se dio cuenta tuvo una revelación de que él debía escribir sobre este tema y empezó entonces ahí como a escribir. Básicamente eso. Okay. Y fue nominado a un premio Planeta. Que el nombre no se lo dieron. Víctor Víctor Celorio. ¿Y el nombre del libro? Y el nombre del libro se llama Unicornio Azul. Que cabe destacar que este es el libro con la portada más fea que no hemos leído. Carol. ¿Tú vas a decir que no, Nicole? Hay uno que tiene una portada más fea, yo creo. ¿Más fea que esa? ¿Cuál? Diantre, Nicole. Yo no sé, es verdad, tenemos que buscar. Déjame ver. Cuando nosotros mandamos los libros por el Club de Libros, que al grupo de Fairuz en el canción le tocó ese libro, todo el mundo estaba, ay Dios mío, qué libro más feo. Sí, es feo. Y bueno, según yo tengo entendido, el libro está chulo. Entonces, por eso uno no debe de juzgar a un libro por su portada. Porque si hubiese sido por la portada, nunca Nicole y yo hubiésemos cogido estas lecturas. Bueno, ni por los nombres tampoco. Tú más que yo. Tú sabes jamás que yo lo hubiese escogido. Yo soy más cedo más en ese aspecto. Bueno, mi autor se llama Carlos Fuentes y él fue uno de los escritores más prolíficos del siglo XX. Su obra central la conforman novelas, libros de cuentos y ensayos, y también fue autor de teatro, guiones de cine y colaboró con diarios. Él fue un crítico apasionado de la historia, la pintura, las artes plásticas y la política. Él también impulsó el desarrollo de la literatura latinoamericana. Entonces, bueno, él escribió más de 50 libros y entre sus novelas más famosas está La región más transparente, que creo que esa es su más famosa. Aura, La muerte de Artemio Cruz, Cambio de piel. Ese es famosísimo también, La muerte de Artemio Cruz. Uh-huh. Cambio de piel, Gringo Viejo, Terra Nostra y Cristóbal Nonato. O sea, el libro que vamos a hablar hoy ni siquiera está entre sus novelas más famosas, que se llama Diana o la cazadora solitaria. Que también ese nombre... Después yo entendí por qué se llamaba así el libro, pero wow. No me llamó para nada la atención con su perdón. Y bueno, nada, ese es mi autor. Esa es la historia del autor. De Carlos Fuentes, ajá. Él es mexicano. No, él es de Panamá, pero pasó, o sea... Vivió mucho tiempo en México. Ajá. Vivió mucho tiempo en México. Ok.
Bueno, las historias. Tengo que empezar yo porque el mío fue... Señores, es que no se va a ver ahí. Yo lo voy a poner en Instagram. Entren para que vean la portada. Se ve un chin, yo creo, si tú lo acercas un poco. Del unicornio azul. Está fea. No te voy a decir que no. Está fea. Ok. Ya ustedes saben que el libro en contexto histórico, social y político se desarrolla en México en la época donde había mucha opresión y los sindicatos literalmente gobernaban, lo digo entre comillas porque eran una fuente de gobierno muy fuerte allá en México. O sea que la historia se centra un poco en cuanto a eso. Los sindicatos, yo creo que todo el mundo sabe lo que es un sindicato. ¿Qué es un sindicato? Es una asociación que defiende a los trabajadores de empresas, pero no está promovido por las empresas. O sea, quienes lo forman son los mismos trabajadores. Ah, ok. Entonces, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos en República Dominicana varios sindicatos. Hay sindicatos de todo tipo. Hay sindicatos sociales, sindicatos de trabajadores, hay de todo. Lo más famoso, por ejemplo, aquí son los sindicatos de choferes. Por ejemplo, los de carrito público tienen un sindicato. Sí, claro. Que ellos mismos son que se reparten. Ajá, ellos mismos son los que se reparten sus rutas y recolectan y le tienen que pagar al sindicato X% de lo que hacen en el día. O sea, como que eso. Entonces, es una asociación libre, por decirlo así. Lo digo libre entre comillas, porque la verdad es que, por lo que vemos en la historia de mi libro, los mexicanos estaban muy oprimidos y como que todo el que trabajaba en un sector económico, en este caso se desarrolla con las fábricas manufactureras, tenía que firmaba su contrato de trabajo y tú estabas aliado al sindicato sí o sí. Y tú tenías que pagarle parte de tu salario al sindicato. Entonces, ¿y eso fue real? Sí, eso fue real. Entonces, la historia se desarrolla en torno a esto. Entonces, hay dos historias que luego se mezclan. Una historia es sobre una multimillonaria estadounidense que se llama Jennifer, que se enamora de un mexicano escritor. Ella es dueña es accionista de una fábrica de manufacturera, que es donde se desarrolla la otra historia, que es de un muchacho que trabaja en la fábrica como obrero, por decirlo así, y cómo él trata de liberar a todos sus compañeros y a él mismo del sindicato, como que esa lucha. Es como que esa historia y luego la historia se mezclan. Básicamente eso. Okay. Entonces Jennifer y Antonio son una pareja que todo empezó mal con ellos. O sea, la historia empezó mal, ellos se obsesionan el uno con el otro, y literalmente eso los lleva a, no quiero decir lo que pasa al final, pero los lleva a situaciones muy complicadas. Y la verdad que muy feas. O sea, ellos pasaron como muchas cosas. Ellos tienen una relación muy tóxica. Ok, ya veo las similitudes. Ok, pues dale. Mi libro es... él es un escritor mexicano también. Y, ¿qué te digo? La parte social y política y cultural de México se ve mucho en el libro. Pero yo siento que todo era como muy poético. Entonces, sí, yo... ¿verdad? No sé mucho de la historia de México. Entonces sentí que no conecté tanto con esa parte porque creo que era como inside, como que para tú entender bien, tú tienes que haberlo vivido o estudiado. Tienes que haberlo leído. O tienes que haberlo leído de una forma más simple. Ok. ¿Entiendes? Okay. Entonces como que él habló no solamente de la historia de México, él habló de muchas cosas que estaban pasando en el mundo en ese momento, pero era de una forma muy poética. Entonces yo me perdía mucho en esa parte de la novela. Entonces, él era un escritor, el protagonista era un escritor mexicano que se enamora perdidamente de una actriz estadounidense. Y él viaja. Bueno, ellos se conocen, creo que fue como en una reunión de algo. Y ella en ese momento estaba empezando una filmación en México, en un pueblo que se llama Santiago. Entonces, que yo creo que eso está en tu novela, ¿no? Algo de Santiago. No recuerdo. En México, bueno. Entonces, él, desde que la ve, se flecha perdidamente y se va con ella esa temporada a vivir con ella en Santiago, en lo que ella filmaba su película. Entonces, es una relación también sumamente tóxica y bueno, yo creo que por lo menos en mi libro, en eso fue que se centró
100%. O sea, él se obsesionó básicamente con esa mujer y ella lo llevó como a un despertar de creer en Dios, pero un Dios como diferente. No di que el Dios que tú y yo creemos, sino como que un Dios poético y no sé qué. Al final, él como que reflexionó mucho sobre eso y sobre lo que le dejó básicamente tener esa relación con Diana. Entonces, no. Se llama Diana o la cazadora solitaria es porque, para dar un poco de contexto, él tenía una esposa y ellos tenían una relación abierta. Entonces, él era como un bohemio, básicamente. Entonces, esa relación, él siempre estaba con más mujeres, ella también, que se llama Luisa, la esposa. Pero ellos siempre como que volvían. Él nunca él podía irse una semana, 2 semanas, pero siempre terminaba de nuevo donde Luisa, hasta que llegó Diana. Diana lo sonsacó de una manera, o sea, que él no pudo resistir. Pero entonces, así la veía él a ella, pero ella no lo veía así a él. Para ella, él era uno más, porque ella también estaba casada. Y tenía relaciones con muchos hombres. Entonces, él la describía así al final, como ella una cazadora solitaria, porque al final ella lo deja por un muchacho súper joven, y básicamente lo desprecia y le dice, pero tú y yo estuvimos juntos 1 mes y 4 días. Como que ella le dijo, ya es suficiente, yo te conozco lo que te tengo que conocer, ya. Entonces él, o sea, se le rompió el corazón, y no solamente el corazón, el ego, todo. Y por eso él la describe a ella como una cazadora solitaria. Siempre está sola, y como vemos en la novela, él supo de ella muchos años después y ella seguía sola. Y bueno, no voy a contar el final, pero... Haciendo y deshaciendo. Exacto, haciendo y deshaciendo hasta que ella... Ok. O sea, en verdad, las historias tienen una similitud, pero no son iguales. Okay. Porque en este caso, a diferencia del tuyo, ellos los dos se obsesionan con ellos mismos. O sea, tú llegaste a ver esta serie que está Nicole Kidman, está la de Legally Blonde. Que ellos son un grupo de amigas. Big Little Lies. Ajá. ¿Tú lo llegaste a ver? Sí. ¿Tú llegaste a ver la relación de Nicole Kidman con el esposo? Sí. Es eso mismo. Que se daban golpe y después se besaban. Así mismo. Ellos llegan a ese nivel. O sea, él incluso, Antonio, la llega hasta violar, porque realmente, aunque ellos eran pareja, él... o sea, como que en momentos... Lo hacía sin consentimiento. Sin consentimiento, ajá. Y ella... Como que obviamente al principio ella estaba totalmente frustrada y negada, pero después ella se lo pedía. ¿Tú entiendes? Como, o sea, literal. Y era como que yo te necesito, tú no me puedes dejar. Y como que él le daba... Sí, pero en la relación de mis dos personajes, ella también era así en un inicio. Era como que yo quiero estar contigo, yo te amo, te necesito, que esto y que lo otro. Pero luego, como ellos vivieron juntos y siempre estaban juntos en ese tiempo, en ese poco tiempo, ella se fue como desencantando de cositas. Por ejemplo, a ella no le gustaba que él dejara la puerta del baño abierta. Y eso ella lo describía. Y bueno, se fueron en una con la puerta del baño abierta. ¿Y por qué a ella no le gustaba eso? Y era porque a ella no le gustan las cosas abiertas. Porque no sé qué, le da miedo, bla. Entonces, ese detallito siguió saliendo como mientras iba pasando el tiempo. Y eso la fue desencantando, detallitos así. ¿Entiendes? Entonces, al principio era como todo muy fogoso y muy esto y muy lo otro. Y fue como decayendo. Sí, en el mío también pasa eso. Pero como que la verdad que él utiliza, el autor, como muchos cambios de tiempo. O sea, como que vuelve al pasado, entonces después tú estás en el presente, entonces después como que se va medio al futuro. Entonces, entre todo eso, pasaban cosas. Ella se desencantaba, pero después ella volvía y quería estar con él. O sea, literalmente ella la desheredaron, por decirlo así, de su familia, que era multimillonaria por tener esa relación. Y ella como que empezó a tomarle un poco de odio a él por eso, porque ella quería cosas, como que comenzaba a pedirle cosas y él no tenía cómo dárselas, porque él no tenía dinero. Esto pasaba en el mío. Entonces, también. El tipo se endeudó, qué sé yo cuánto, y ella se puso loca, y como que pasan muchísimas cosas así.
Y ella llegó a un punto que estaba harta de él. O sea, ella le decía como que, porque tú tienes que escribir, deja eso, ven a tener un trabajo de verdad. Como que ella lo involucra en su empresa porque ella era accionista, aunque no recibía dinero full. Entonces, como que ella lo involucra y ahí ellos comienzan como medio a estar medio bien, pero después la cosa vuelve y empeora porque ella le pega los cuernos, más o menos, él también. Él no le pega los cuernos, o sea, eso queda como medio en el aire. Pero como que pasan, ella tiene un aborto. Ay, en el mío ella tiene un aborto también. Ella tiene un aborto de un bebé, o sea, pero una cosa, o sea, eso fue fatal. Pero de él era el bebé. Sí. Ah, no, en esta no se sabía si era de él. O sea, yo creo que era de él. Porque como que ella parece que tuvo como una infidelidad, ¿verdad? Más o menos para ese tiempo. Pero él le hizo una pregunta muy específica que fue como que, o sea, ¿tú no quieres tener un hijo mío? Y ella no supo qué responderle. Entonces como que me dio la impresión de que era de él por eso. Okay. Pero se quedó como también así, de que no se sabía. Entonces pasaron muchísimas cosas. O sea, él prácticamente la mata a golpe. O sea, en un hotel, él parece que se ahumó y prácticamente la mata. Y bueno, después de ahí pasan más cosas que no voy a contar. Pero como que fue demasiado. O sea, y ellos no podían estar el uno sin el otro. En el tuyo había como... Habló sobre el racismo. Sí, un poco. O sea, porque el abuelo de ella, como ella era gringa, obviamente no quería a un tigre mexicano que tienen como su colorcito. En el mío es como raro porque... Entonces lo despreciaban como por eso un poco. Ajá. En el mío es como raro porque él la descubre a ella teniendo una conversación por teléfono con alguien, y ella era muy fantasiosa sexualmente. Entonces era como... bueno, lo dice así básicamente y lo voy a citar así mismo, como lo dice el libro, hablando como, tú eres un negro y a mí me gusta tu piel negra y hazme esto y trátame como una negra y no sé qué bla, bla, y con acento de negro, eso. Como que él la descubre hablando así y yo no sé, o sea, ella era famosa, ella era una actriz medio famosita, entonces... Ella queda, ya esto, después de que ellos estuvieron juntos, él ve en la noticia que ella queda embarazada. Y entonces la gente estaba preguntándose si era de un negro, de una persona negra. Entonces ella tuvo un aborto, o sea, ella lo tuvo al bebé, pero no sobrevivió, se murió como a los 3 días. En realidad no fue un aborto. Ella lo perdió. Ella lo perdió, exactamente. Entonces la gente estaba obsesionada con ver de qué color era la piel del bebé y no era negro, pero tampoco era blanco. Entonces él tuvo esa duda si era de él el bebé, porque era, o sea... Y lo dijo muy lindo. Era como que no es negro, no es blanco, pero es un blanco que le dieron como un toque de negro. Entonces eso es mulato. Entonces como que él tuvo esa duda de eso. Eso fue lo que pasó en el mío. Ok. Acerca de ese tema. Y el racismo lo toca full. Ok. ¿Qué más? Bueno, entonces nosotros vimos un análisis comparativo que se lo vamos a dejar de esta novela, lo cual me pareció, o sea, yo me quedé y dije, wow, pero mucha cosa. Porque en este análisis, la persona que lo hizo compara situaciones, frases por página. Entonces, hay cositas como que yo entiendo que pueden ser medio generales, que si tú y yo escribimos un libro y hablamos de tema mexicano, de algún tema en específico, podemos tener similitud en algunas cosas. Claro. Pero como que hay otras que me parecieron muy específicas. Este plagio, como dicen, el autor del libro de Nicole encontró 110 citas textuales. 110. Eso es demasiado ya. O sea, 1, 2, 3 está bien, pero 110 es mucho. Es mucho. Textuales. Eso tú puedes tener un margen de error, tú sabes, que se te puede pasar, pero es que es demasiado. A mí lo que me sorprende es que como que el análisis, me imagino que obviamente no es nuevo, porque esta situación se dio y eso como que fue un boom de una vez, pero que en ese tiempo ellos pudieran lograr hacer un análisis full, porque ahora hay plataformas y cosas tecnológicas que te dicen, plagio. Pero en ese momento no. No. ¿Por dónde empezamos? Para hablar un poquito como de las cosas. No, bueno, por ejemplo, aquí dice básicamente que
Es un escritor mexicano, o sea, las dos tienen esta misma trama, que se enamora casualmente de una actriz estadounidense. La tuya no es actriz, sino una empresaria. Ajá, ella empresaria. Insegura de sí misma, que no sabe lo que quiere realmente de la vida. Tal cual. Ajá, exacto. Entonces la acción se desarrolla en Ciudad de México y en la provincia de Santiago, ahí lo dice. Y en un pueblo, llamado Santiago. Exactamente. Entonces, igual, se desarrolla entre los 70 y los 80. Es una relación pasional desde el inicio. Pero tú ves, eso, por ejemplo, eso puede estar en varios libros. Sí, claro. Nosotros estamos hartas de leer libros de relaciones tóxicas y pasionales. Entonces, la pasión de Carlos... Bueno, en mi caso, mis personajes son Carlos y Diana. Lo obsesiona a tal grado que afecta su escritura. O sea, él se bloqueó. Sí. En la tuya también. Sí. El pana se bloqueó. No pudo escribir más. Ajá. No pudo. Se le fue la creatividad. La pasión por Diana casi destruye la vida de Carlos. ¿Eso pasó en la tuya? Sí. O sea, prácticamente sí. Porque es que él se convirtió en otra gente. Él se convirtió en otra gente. Y él tuvo un momento espiritual también. Pero pero no fue como con un dios. Fue como que él pasó una situación y ellos empezaron como a mejorar como pareja y como que él mejoró. Y como que él hizo una reflexión profunda de su vida y de vaina y qué sé yo qué. Pero no fue como que había un dios, pero sí tuvo un momento de... espiritual. Medio espiritual, ajá. Bueno, mire, esto mismo, de que la técnica está escrita en flashbacks y recuerdos y tiempos desconexos. Totalmente. Sí. O sea, es así. Sí. Está escrito así, como random. Ajá. Que en una, él se reencuentra con Luisa, que era la esposa de él, y ella se quedó muy molesta porque él básicamente... Ellos se conocieron en una fiesta, Carlos y Diana, y Luisa estaba en la fiesta, y él empezó a hablar la noche entera con Diana. Entonces Luisa se enojó y le dijo, está bien, quédate, pero no llegue tarde a la casa. Y Carlos más nunca. O sea, él se fue al otro día con ella para el asunto de la película. Entonces ella se sintió muy mal, Luisa. Entonces luego de que pasa un tiempo, Carlos regresa a la Ciudad de México y se reencuentra con Luisa. Y Luisa le dice como que... A mí nunca me ha importado que tú estés con otras personas porque tú siempre mantuviste lo humano. Pero en este caso, tú te quitaste de... O sea, tú fuiste una persona totalmente diferente y tú no eres humano conmigo. Y por eso, entonces, ellos terminaron al final. Ok. Luisa y Carlos. La obsesión lo llevó... Ajá. A volverse loco. A volverse loco. Él dejó todo, básicamente. Mira, entonces igual, ellas son infieles, las dos. Ajá. Bueno, dije que Jennifer es rubia y Diana es rubia, sí, por eso... Eso, sí. Di que tienen los ojos claros. También tienen mucha... Sí. Di que tienen los ojos claros también. Eso es muy ambiguo, diría yo. Que una vivía en California, Los Ángeles y otra en San Francisco. Di que Diana y Carlos hablan mucho de la primera noche. Jennifer y Antonio hablan mucho de la primera noche. Que hablan mucho la primera noche. O sea, la primera noche que se conocen. Sí. Ellos hablaron mucho la primera noche que se conocieron. Sí, ellos hablaron como de eso. Por ejemplo, di que Jennifer y Antonio se van de compra al pueblo. O sea, también... Carlos y Diana se van de compra al pueblo. Yo no me acuerdo de eso. O sea, también como que... Ajá. Lo hay, porque ya, ¿verdad? Hay su plagio, pero no para tanto. Pero no para tanto. Dije que van de compra al pueblo. Ajá, o sea, eso es algo como muy general. Antonio tiene miedo de perderla, Carlos tiene miedo de perderlo. O sea, también, eso para mí son cosas como muy generales. Di que Diana y Carlos discuten en el auto. Jennifer y Antonio discuten en el departamento. En el auto, perdón. Y en el departamento. Pero, o sea, eso también... Si es una relación tóxica, van a discutir. Claro. Yo lo que no encontré fueron las citas textuales. Estamos malas del sueño aquí. Se descargó, pero estamos aquí. Volvimos. Bueno, anyways, sí, hay sus similitudes, pero... Sí. Pero tampoco así. Tampoco así. Yo creo que el hecho de que... Este análisis está... Ella le quiso meter un chisma. Le quiso poner ponerle su sazón. Ajá. Yo creo que también, como ya de por sí...
había un plagio en la historia en general. O sea, ellos trataron de buscar como que hasta toda lo la... más mínimo. Claro, para que tuviera sentido. Porque si no... si tú lo dices así general, dos gente que se obsesionan la una con el otra, una historia desarrollada en México, donde una es estadounidense, otro mexicano, una escritora, la otra qué sé yo, que o sea, como que es muy genérico. Entonces creo que también ellos trataron de... Vamos a sacarle el... Sí, tú sabes que nosotras buscando otros libros de plagio, nosotras nos encontramos con uno de José Saramago, que también supuestamente José Saramago plagió a otro escritor. Y él, o sea, igual lo demandó, era un escritor pequeño, igual lo demanda y eso no llega para parte. Entonces lo que dice lo que dijo él en ese momento fue que cuando dos escritores escriben sobre la muerte, pueden tener ideas similares. Entonces, pero era un libro que, si no mal recuerdo, trataba como que de un mundo que la gente no se moría. Era algo así. Entonces eran los dos así. Entonces supuestamente dije que quien escribió el libro le dio una copia a la esposa de José Saramago. Entonces por eso es que dije que él lo plagió. Pero eso no... Al final eso no se pudo probar. Eso es chisme, Entonces tú tienes una frase. Yo noté una sola frase. La verdad es que yo no noté mucho. Bueno, yo les decía que uno de las dos historias era de un muchacho que trabajaba en la fábrica, que luego entonces se vuelve como este libertador por los derechos de los trabajadores y bueno, pasan muchas cosas. Y esta frase, la verdad, que me hizo sentir como mal por él, porque la verdad, él no le gustaba su trabajo. O sea, él estaba haciendo eso porque le dejaba lo mínimo para sobrevivir. Y dice... comenzó a trabajar su línea y de repente entendió por qué razón no se había reconocido a sí mismo ante el espejo esta mañana. Porque por primera vez en su vida no se vio únicamente en el presente. También quiso verse en el futuro y lo que había visto le pareció desalentador. Y yo creo que es un momento que todo el mundo como que tiene. Sí. Que tú como que y yo, o sea... Como te miras para adelante. Ajá, y tú dices... este camino que yo estoy recorriendo como que no está. Y no con tu vida en general, sino con cosas hasta específicas. y de verdad, como que me dio mucha risa, pero me dio mucha pena. Porque hasta yo lo he vivido. Y uno dice como que, ¿y ahora? ¿Qué tú haces? Entonces, no, me gustó. Sí, está chola. Yo voy a leer una frase que eran... Carlos y Diana hablando. Y Diana tenía una obsesión... No una obsesión, sino como toda actriz quiere ser famosa, quiere que la reconozcan, claro. No sé cuánto. Y en el libro, en la novela, ella habla sobre malos ratos que ella pasó con otros directores, como cosas que le han hecho a lo largo de su carrera, etcétera, etcétera. Entonces, ella quería ser famosa y quería que la reconocieran. Entonces... Carlos, creo que está hablando aquí, le dice: mira, lo importante no es qué lugar ocupas, sino cuánto lugar. Es el espacio lo que cuenta, no el tiempo. Poco tiempo, pero mucho espacio, ya la armaste. Poco espacio, pero mucho tiempo, eres un pobre diablo. Entonces, él lo que estaba dando ejemplos de artistas que fueron muy X, pero duraron mucho tiempo. Entonces, al final, la gente no te respeta ni te ve grande. Pero, por ejemplo, artistas... Por ejemplo, Amy Winehouse, que se murió súper joven. Tuvo una carrera corta, vamos a decir así. Ella fue poco tiempo, pero mucho espacio. Entonces, ella sigue siendo grande. Entonces, es como por ahí que va la cosa. Y me pareció interesante. Eso también aplica a personas en tu vida. Sí. O sea, lo que significa una persona en tu vida. Ay, si entramos ahí. No, ya, entonces acabó. En ese detalle. ¿El qué? De poco tiempo, mucho espacio. Y mucho espacio y poco tiempo. Muy fuerte. Eso es una conversación para otro día. Para otro día. Bueno, señores, nada. Este fue el episodio hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quisieran ver más dinámicas, sí nos dejan saber. Si leyeron los libros o les interesa, se los vamos a dejar aquí abajo. Yo aquí abajo como que... Después tengo yo que buscar qué fue lo que tú prometiste en el episodio para yo a buscarlo y ponerlo. Los libros y el análisis comparativo. Ok, ya. Sí. Eso lo tengo pendiente.
Y nada, la verdad que fue una lectura que me gustó. O sea, que creo que no hablamos como de eso. Me gustó. Yo la recomendaría 100%. O sea, entiendo que es una lectura que aporta mucho en cuanto a conocer un hecho histórico y social que pasó, pero también como que esta historia que se desarrolla adentro y está muy bien escrito. O sea, mi libro está muy bien escrito para mí. A mí me gustó, pero lo sentí muy repetitivo en ocasiones y muy poético. Entonces, lo que yo dije al principio, me dificultaba como quedarme como... ponerle atención a algunas cosas que yo sé que son importantes, en verdad. Y él mezcla muchos temas también. Sí, el mío también. Toca muchas cosas. Como que me ofusqué en ocasiones. A mí me pasó que como que él es muy descriptivo y había partes que yo decía, bueno, me lo voy a volar. Nicole, en confesiones. Pero o sea, eran cosas que ya yo sabía más o menos lo que iba a decir. Entonces ya uno como que, bueno, full. Bueno, nada, señores, gracias por llegar hasta aquí. Si quieren ser parte de nuestro club de libros, escríbanos un DM y por ahí les decimos cómo. Si les gustó este episodio, compártanlo, denle like, déjennos un comentario, díganos, no sé, escríbanos por ahí y nosotras les vamos a estar agradecidas. Así que nada. Llegamos al final de este episodio y nos escuchamos o nos vemos un próximo viernes. Bye.